Corporación Municipal de Panguipulli, junto a Corporación de Adelanto, Amigos de Panguipulli, presentan especial Vive la Música. Muy buenas tardes, bienvenido a otro ciclo más de entrevistas, conociendo el programa Vive la Música desde adentro. En esta ocasión tenemos a un grupo de amigos, porque digo amigos porque fueron compañeros hace muchos años cuando yo estudiaba en la Universidad de Chile, algunos fueron compañeros míos, tuve la oportunidad de compartir con ellos, tocando un proceso muy lindo que se dio, político que se dio a nivel nacional, y también tuve la oportunidad de escucharlo aquí en Panguipulli, hace exactamente un año y medio, casi 2 años, cuando ellos vinieron a tocar, así que nada, quiero presentar a los Huachún, quiero presentar a José Manuel, Bernarda, Andrés y Josefa. ¿Cómo están? Hola, bien, Hola, muy gracias. bien. Muchas gracias por la invitación. Bien. Qué bueno, muchas gracias por aceptar, muy lindo poderlos tener acá. Y nada, primero mencionar que son un grupo que hace música infantil, que es un grupo, y eso es muy loco porque ustedes fueron compañeros míos en la universidad, y normalmente la gente, el camino que sigue, o es la interpretación, o es la pedagogía. Ustedes siguieron la interpretación, pero hacia otra área, hacia el área de la música infantil, que yo de verdad me considero súper ignorante en la materia porque sé que hay un mercado, sé que hay propuestas, sé que hay festivales, pero muchos no conozco porque ahora me ha tocado por un tema de mi hija aprender mucho, pero quiero que me cuenten un poco cómo se inicia el grupo. No sé si quiere hablar, Bernarda. Ya bueno. Hola, gracias por la invitación. Eh, bueno, cada uno de nosotros y nosotros hemos comenzado un camino distinto desde donde llegamos a la música infantil, a lo infantil, a la infancia. Pero Huachún partió como un pequeño sueño en la universidad cuando era compañera, perdón, de carrera con José y Andrés, y en específico con Andrés siempre quisimos hacer algo juntos, hacer música. Y yo venía haciendo música para teatro infantil, tenía un poco ya esa cercanía con la infancia, y con Andrés empezamos a jugar a ver si nos salían canciones, si podíamos componer. Y resulta que tuvimos una experiencia donde musicalizamos una obra de teatro a unos niñitos de kinder, que fue una muy entretenida experiencia, muy extraña, pero en esa misma experiencia nos dimos cuenta de que nos gustaba trabajar juntos. Entonces ahí empezamos a componer canciones, donde salieron las canciones más conocidas como El Pez, Radiante Mar, La Tortuga Sofía, y nos dimos cuenta que a esta música le faltaba algo más. Le faltaba a veces otra voz, le faltaba a veces otro instrumento, y ahí fue como, José Castro. Y exactamente. Y lo invitamos a una sala de piano en la universidad a que escuchara los temas y si le tincaba ser parte del grupo. Y ahí al tiro dijo que sí, después él contará su experiencia. Pero fue muy bacán, hubo mucho feeling entre los tres, además los tres somos compositores, entonces nos sale fácil jugar, improvisar con la música. Y bueno, ya avanzando en nuestra carrera musical en los años, empezamos a sentir la necesidad de cómo nosotros en la escena podíamos estar teatralmente, cómo utilizar nuestros cuerpos mientras interpretábamos la música.
Entonces ahí el José hizo sus contactos y nos presentó a Josefa. Josefa, quien ha sido nuestra directora teatral en un último trabajo que tuvimos, que fue Trópico Distópico, y que actualmente en este contexto de pandemia se ha unido de manera más principal. Ya somos 4 integrantes, los 4 interpretamos las músicas y bueno, ha sido un camino muy rico, muy enriquecedor, y ya en estos contextos se nos ha ocurrido muchas más proyectos y maneras de fusionar como 4. Eso. Buenísimo. Muchas gracias. Que loco, cómo se inició a través, gran parte de los grupos se inician a través de la amistad primero, de tocar, he tenido la oportunidad de conocer varias agrupaciones a nivel latinoamericano muy importantes, y nacen tal vez de un mate, de una cerveza, de una conversación. Es muy lindo que el arte en general se gesta a través de mucha amistad. Entonces las cosas muy bonitas pasan por eso, parten por eso. Andrés, no sé si ¿me escuchas? Hola, Hola. escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, con esos bigotes de Dalí, Bien perfectamente. cultivados durante la cuarentena. Sí. Bueno, mira, me gustaría que me comentaras un poco cómo se crean un poco las canciones, cómo es una canción de Huachú. Si me puedes hablar un poco. Sí, nosotros trabajamos harto de forma colaborativa. Eh, Como bien decía Bernie, los 3 somos compositores de profesión. En el área musical, digamos, la Jo es nuestra actriz Sí. multifacética, como decía, que no solo es directora, es actriz, es tramoya, es todo. Pero en la parte musical, nosotros 3 somos compositores egresados, estudiantes eternos en esa facultad larguísima, pero somos sobrevivientes, ¿no? Y, Sí. y nos gusta mucho crear a los 3, entonces por lo general nuestro modus operandi es que uno de nosotros trae una idea, la mostramos al grupo y le hacemos los arreglos entre todas, ¿cachai? Entonces va saliendo igual de una manera bastante espontánea, como que tenemos cierta facilidad para la creación de canciones. Yo creo que el fuerte más si tendría que decir como un fuerte de nuestra banda, yo creo que la creación en la parte creativa, en la parte Sí. composicional, en la parte como de creación de obra, es la que está más desarrollada. Entonces tenemos esa posibilidad de juntarnos. Recuerdo una vez que estábamos componiendo para el disco, el Melodías Sí. Infantiles, y tuvimos una reunión en la que dijimos, ya, hay que componer, y nos separamos estábamos los 3 en mi departamento, nos separamos ¡ay! ¿Se cayó? Perdón. ¿Volviste? Ah, No, ya. no, no, No sí. sé. Ah, ya. Nos separamos en las piezas del departamento y después a la tarde ya teníamos 3 temas sobre los cuales estábamos trabajando. Entonces, por lo general lo hacemos de esa manera. Y hacemos An- harto eh, juego también. sí. Harto juego de Andrés, improvisación. Dígame. discúlpame, para todos. Si me caigo es porque acá en Panguipulli hay un temporal, Mm. lluvia, total viento, y la conexión se ha caído. Yo tengo muy buena conexión, o sea, muy buena velocidad de internet y buena conexión, pero este invierno, la verdad que han dado, hay, hay horas o hay momentos donde en verdad la conexión ha sido medio difícil. Así que si me llego a caer, perdónenme, después cortamos y pegamos, ¿dale? Súper, ni un No, no hay problema. problema. Ningún problema. Bueno, Andrés, perdón, voy a tratar de conectarme por acá. Un segundo. Ok. Ahora, Andrés, eh, en general todos son compositores, y Josefa, que es la tramoya, es la que hace toda la pega, en verdad, al principio que nadie quería hacer, ¿o sí? Yo creo que más que nadie quisiera hacer, es una pega que es la que
en la que nos hacía falta capacidades, ¿no? Como nosotros teníamos ideas, pero no sabíamos cómo llevarlos bien a nuestra interpretación. Y la Josefa es una actriz de alto nivel, también es profesional, entonces ha sido un aporte muy grande desde un área que no es a la que estábamos acostumbrados. Entonces, más que son cosas que no quisiéramos hacer, eran cosas que queríamos hacer, pero que no podíamos, ¿cachai? Es No existía la herramienta. Exactamente. Exactamente. Sí, en general, bueno, ustedes estudiaron composición clásica, o sea, contemporánea, en Sí. el área de la composición. Esto porque la gente en general cree que composición solamente uno termina componiendo una sinfonía y se desconoce o termina haciendo canciones y desconoce que hay un estudio de por medio donde la carrera de composición es larguísima. Las carreras de arte en general son larguísimas, todas, nunca terminas de estudiar, pero sobre todo por lo que yo conozco de la Universidad de Chile, que era una carrera muy larga, muy larga. Salíamos como, creo que alguien que empezaba su bachelor en Harvard, cuando terminaba su doctorado, nosotros estábamos Sí. recién egresando, una cosa Y con así, licenciatura en artes, licenciatura, claro. licenciatura en arte. Entonces, es, es un tema, pero es muy lindo es el tema de cómo tener las herramientas, la importancia, porque esto también nos ven muchos alumnos, y la importancia de tener las herramientas al momento de gestar una idea, de momento de tocar, al momento de componer, al momento de disfrutar. O sea, el hecho de que sean músicos profesionales o artistas profesionales es mucho más fácil en varias áreas. Y eso hay que decirlo, eso es sumamente importante que decirlo, porque cuando uno tiene las herramientas es mucho más fácil llegar. ¿Por qué? Porque de repente me imagino que ustedes están componiendo una canción o viendo algo escénico y al momento de tener la herramienta saben para dónde va y por qué va para allá, musicalmente Sin o duda. compositivamente. Especialmente en la parte compositiva, nosotros solemos decir que como están esas herramientas y es muy bonito cómo complementamos esa herramienta entre nosotros, que decimos que la Berni tiene una capacidad de desarrollo melódico brutal, porque aparte que ella es cantante, ¿no? El José tiene una capacidad de desarrollo rítmico bastante avanzada, con complejos, y yo tengo la parte armónica un poco más estudiada, entonces hacemos un complemento armónico, rítmico, melódico. Ahí entre los tres formamos un buen complemento. Al final estamos los tres prestando la atención a distintos parámetros Sí. musicales que se van a plasmar en una canción, ¿cachai? Eh, sí, justamente. José, no sé si me llegas a escuchar. Por supuesto. Voy preguntándole uno por uno para ir conociendo un poco todas las visiones. Perdón si me muevo mucho, pero estoy como con los cables, con todo, que mis hijas no entren acá. Bueno, para ti, José, ¿cuál ha sido el aporte musical? Porque, o sea, más allá de tú entregar un aporte musical compositivo, interpretativo, hay un aporte y una búsqueda personal de hacer este tipo de música en relación porque normalmente uno se plantea llegar a la universidad, quiere estudiar composición. ¿Y por qué quiere estudiar composición? No, tiene dos áreas. Uno, porque en las pruebas de audición es muy chistoso, porque yo me he tocado con gente de que va sin saber leer música y llegan con canciones a la prueba de composición, como hay gente que llega con obras compuestas, con puras quintas, octavas paralelas, y hay gente que llega muy bien preparada. Entonces, al momento compositivo, al momento de estructurar música, estudiar música en general, porque al final estudiar música o estudiar arte es una herramienta. Uno puede llegar al camino, siempre puede llegar, yo eso es lo que creo, que uno puede llegar a la meta que uno se propone, pero la única diferencia es que la escuela o la formación musical te da una herramienta, como un martillo, para, para apurar un proceso creativo. Para ti, ¿cómo ha sido todo esto? Mira, yo igual creo que hay herramientas que uno cultiva y que le saca provecho, pero también hay cosas que uno cuestiona
Y de hecho, yo creo que el lugar del cuestionamiento también es un lugar propositivo. Y de hecho te permite construir cosas que uno no tenía esperado, o quizás tampoco en la academia te estaban ofreciendo. Pero el hecho de que uno pasara la experiencia por ahí y lo discutiera, lo conversara, estuviera en el ambiente, permitía sintetizar nuevas formas, nuevas ideas, nuevas construcciones. Y yo creo que eso es súper importante, porque yo creo que más, incluso más allá de la herramienta, está el ambiente, está el contexto en el que uno se enfrenta. Cuando nosotros entramos, enfrentamos un contexto de mucha movilización que implicaba encuentro entre personas, reflexionar en torno al lugar donde vivimos, cuestionarse por qué hacemos lo que hacemos, desde dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos de esta forma, etcétera, un millón de cuestionamientos que sirven más que nada para poder crear y para construir nuevas formas. Yo creo que eso es súper fuerte. De hecho, pienso en que salir de la universidad también es un espacio, entre comillas, de liberación en donde uno dice, ya, aquí yo me las veo y digo más o menos para dónde quiero apuntar. Y qué aprendí del espacio académico y que quizás lo cambié, lo modifiqué o quizás ya no me interesa tanto. En el caso de la música para la infancia es particularmente interesante este punto porque es pensado para la infancia, no tiene un criterio musical técnico a priori o dado, ¿no? Es como que la música rock no sea música para la infancia. La música rock puede ser música para la infancia. No es que el trap no es música para la infancia. Puede haber trap, de hecho existe grupos que hacen eso. Sí. Así como música folclórica, etcétera. Y hay de todos los estilos, muchos tipos, muy interesante, muy creativa. Entonces, de alguna forma te plantea la música para la infancia desde un prisma distinto, que es el de enfrentarse contra la infancia, como concepto en términos generales, como niños, niñas, niñes ahí jugando o no, o bailando, o reflexionando, o pensando, son otros tipos de cosas las que están puestas en juego. Entonces el momento de crear es otro el lugar desde el que uno se para, no se para desde la partitura, el pentagrama y escribir algo bonito solamente, sino que también desde qué sucede con eso. Y por eso también es importante el tema de la incorporación de la actriz, y en este caso de la Jo, porque no es solamente como agregarle una disciplina más a algo que estábamos haciendo, sino es eh, de alguna forma lograr una idea de trabajo hacia la infancia más completo. Porque cuando uno trabaja con la infancia espera que exista infancia que te esté escuchando y eso implica también ir viendo cómo uno se expresa, cómo uno se relaciona, cómo uno conversa, la pasa bien con los niños, con la niña, bailamos, qué sé yo. Y eso tiene mucho de teatralidad. Nosotros necesitamos teatralidad y a pesar de que quisiéramos tenerla desde nuestra espontaneidad, era necesario que alguien nos guiara y alguien nos diera nuevas perspectivas de entender cómo se maneja un guión, de entender cómo se maneja una escena, de entender cómo se maneja la perspectiva con el público. Entonces, lo teatral es fundamental, era algo muy importante que estuviera para justamente el proyecto. Y en ese sentido, se rompen los límites como de la forma incluso que académica que quizás nos Sí. pudieron haber enseñado y empezamos a encontrar nuevas cosas. Yo en ese sentido valoraría, además de las herramientas que a uno le sirven, el conocer personas, el ambiente, el contexto y el cuestionarse el quehacer de uno. Yo tengo que reconocer, bueno, ustedes saben que yo me dedico mucho a la música docta. Cuando estaba estudiando en Alemania, yo me acuerdo que una cosa que me marcó, me acuerdo, que fue el tema de la gestualidad. Porque normalmente siempre nosotros nos dicen, bueno, hay que quedarse quieto, tocar o moverse para un lado y la música se siente. Y el típico más o menos el mismo discurso. Pero me acuerdo que una cosa muy loca, me acuerdo que nos tocó ir, yo estudiaba en Colonia, nos tocó ir a Frankfurt, a la escuela de música, y ir por el día de la flauta. Tuvimos una clase muy loca porque llegó una tipa y dijo, bueno chicos, todo lo que ustedes saben de gestualidad y sobre protocolos en el escenario es mentira. Vamos a desarmar todo y vamos a actuarlo de una manera distinta. Y fue muy loco porque yo normalmente, claro, yo pescaba la flauta, salía al escenario, tocaba, saludaba, listo, porque el protocolo que nadie te lo enseñaba, es un protocolo que estaba, que tú lo mirabas y si todo el mundo lo hace así, hay que hacerlo así. Entonces, llegó una chica de teatro, me acuerdo, que fue muy loco porque yo con mi poco alemán que hablaba, con mi nulo, y le digo, no entiendo nada de lo que estás planteando,
Y él me dice, y me habla un chileno espectacular, porque había estado de novia con un chileno. Entonces me dice, no, vamos a hablar sobre cómo primero mirar, cómo gestualizar las manos, la boca, el cuerpo, la sonrisa, la forma de pensar, la forma de ver, cómo entender la música, no a través ni de la danza, sino a través del cuerpo, del movimiento, respetando el silencio. Fue una cosa muy, muy loca porque yo pensaba, claro, siempre a mí me habían como felicitado por el hecho de, bueno, te mueves bien, y otro me dice, te mueves mucho, pero siempre estaba como en ese limbo, pero nunca me había tocado alguien que me dijera, ¿sabes qué? Vamos a enseñar el por qué esto, y para qué sirve, y cuáles son los resultados de tener esa herramienta, cómo poder lograr un clímax si yo me muevo o actúo de esa forma. Entonces, justamente cuando tú me tocas ese tema, para mí es verdad, o sea, es algo completamente necesario que la gente tiene que practicarlo. No es una cosa de un día para otro. No es algo que se aprende, yo creo que hay gente que tal vez que nazca con eso, pero es algo que en verdad uno tiene que tenerlo, que aprender, enseñarlo. Quiero darle el espacio a Josefa, que todo... ¿Cómo estás, Hola, Josefa? mi conexión es inestable, entonces de repente se pega. Tranquila, tranquila, tranquila. Eh, Trabajar desde casa es así, así que tranquilidad. Es Nosotros, parte de, sí, aquí en Panguipulli hacer clase con alumnos que viven en el campo es muy, muy difícil. me Entonces, imagino. ya vivimos, ya sabemos lo que es, ya sé lo que es. Josefa, cuéntame un poco. eh, los chicos decían que tú eras actriz profesional, estudiaste teatro profesionalmente. Sí, ¿Y cómo es que llegas al grupo? ¿Por llego al amistad? grupo, sí, llego al grupo por esas conversas que hablábamos de principio, cuando uno está buena onda y empieza a crear, salen proyectos, salen obras de teatro, obras musicales. Eso fue con el José Castro. Yo con el José hemos de antes. Y justo en el diálogo él me comentó esto de lo que estaban haciendo y también de lo que estaban necesitando. Y yo por otra parte, feliz de estar con una banda musical en el fondo que no lo había hecho hasta ahora. Entonces me llamó mucho la atención, aparte el José me comentó el rollo de Huachún, y ya vamos, y ahí entré, pero fue desde una conversación de amigos y, y, y paja lo que es. Ok, gracias. Qué lindo cómo se da todo. Y José, una pregunta. Tú cuando... José y yo, José Castro. ¿Sí? Bueno, de verdad tu conexión está, está Preguntaba si era simpática. hacia mí o hacia la Josefa. No te iba a dar el paso a ti una consulta. Porque tocaste un tema súper interesante que es la infancia. Porque, eh, o para todos en general, porque aquí hay una responsabilidad social. Porque a mi parecer, por ejemplo, siempre se habla de la infancia, se habla de los primeros niveles y vamos para allá y todo, y invertimos plata, pero ¿cuándo en verdad lo hacemos por cariño o cuándo entendemos la infancia en otro sentido, no como un negocio, sino como una forma de vida? Lo digo porque, o sea, yo los conozco a ustedes, su trabajo, conozco la Bernarda, estuvo acá haciendo cuentos, si no me equivoco, ¿no es cierto, Bernarda? Entonces,
hay todo un tema de quererse dedicar a la educación, dedicarse a enseñar a través de las herramientas que nosotros tenemos. Entonces, creo que es súper importante el tema de la infancia que tú tocas, el hecho de que justamente no hay un cierto música, porque la infancia también puede, un chico, le pongo a mi hija música de Mahler, y en mi parecer yo creo que la entiende algunas cosas, o no las entiende, pero me da la perfección que la entiende, o le pongo Stonehausen, y también queda, y le gusta. Entonces, ¿cuándo, a tu gusto, cuándo en sí, qué es lo que es música para infante y qué es lo que no es música para infante, a tu gusto? ¿O todo es música para infante? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el Eh, límite? yo no sé si existe un límite. Creo que el tema tiene que ver desde el lugar donde uno quiere trabajar o quiere proyectar. Eh, es difícil catalogar la música para la infancia desde los aspectos musicales, pero sí uno puede entender que hay ciertas cosas que pueden, por ejemplo, no tener mucho sentido, como si yo quiero hacer una música para un niño de 6 meses y tiene un montón de letras, la intención está un poco rara porque es difícil que eso se comprenda de la forma, entonces tu intención no se concuerda. O si le quisiera hacer música a una niña, no sé, de 5 años y mi música tiene una cantidad de complejidad de las palabras o qué sé yo. Ahora, por ahí puede ser una música para la infancia como bien lograda con el juego de palabras, pero también por ahí puede ser muy difícil de entender o puede estar tratando temas que no corresponden tanto, no sé. Como que también depende del caso. Ahora yo creo respecto al tema de la infancia, que es un tema muy interesante, muy grande, que es el que nos llama desde nuestra propia infancia, porque yo creo que cuando uno comienza a ser adulto, empieza a decir qué cosas de la infancia me gustaría mantener por siempre, porque también tiene que ver con jugar, con lo lúdico, con entretenerse y con muchas otras cosas más. Y yo creo que aquí hay un Sí, tema bastante importante, que es la infancia no solamente está de alguna forma excluida de las dinámicas sociales generales o está menospreciada no en el sentido como, es decir, puede ser muchas veces en el sentido como de peyorativo o denostativo, pero me refiero que está como desplazada en el sentido de que la opinión de un niño no es pensada como una opinión legítima. Y así muchas veces las formas de observar. Y yo creo entonces no solamente que es importante cuestionarse esa forma en que relegamos de la sociedad a los niños su visión, su escucha, su forma de expresarse, sino que además desaprovechamos la oportunidad de tener más infancia en nuestras vidas íntegras. Porque la infancia nos da muchas posibilidades de romper incluso límites ahora en otro sentido, como de ver cosas no como nos dijeron específicamente, concretamente, racionalmente como son. La magia de la infancia también tiene que ver con ver en un vaso una piscina, ver en un cerro de libros, ver una montaña y nieve para esquiar, o ver en un tablero una cancha para jugar voleibol. Como romper los límites de la forma en que vemos es importante también para nosotros como sociedad, porque de alguna forma nos permite también crecer y también entretenernos, dejar atrás algunos prejuicios sociales respecto a las personas, respecto a que si no tiene plata entonces es delincuente, etcétera. Entonces todos esos, como yo creo como concepto en general, tiene que ver con lo enriquecedor y lo bueno que sería para la sociedad que tuviéramos todos un poco más de infancia. muchas gracias, querido. Corporación Municipal de Panguipulli, junto a Corporación de Adelanto, Amigos de Panguipulli, está presentando especial Vive la Música. Y Bernarda, ¿cómo escribe las letras de sus canciones? Las letras. Sí, las letras. Las primeras canciones utilizamos mucho los animales, igual como se utiliza en general en la música infantil. Yo creo que como metáfora para llegar de alguna manera no tan directa con respecto a las cosas que se enseñan o se narran. Pero en general las letras siempre o generalmente se han basado en una historia, en un cuento.
Y a través de esa historia vamos generando los versos y tal como decían anteriormente, con respecto al proceso creativo, colectivo, muchas de esas letras mutan, porque a veces uno de nosotros lleva una letra, una historia, pero nos damos cuenta, por ejemplo, yo soy bien toco con el tema de las rimas, a mí me gusta que haya buena acentuación, Sí. o de repente otro compañero dice, ¿sabes qué? Esta palabra no me gusta porque la encuentro un poco fuerte, o tal vez podríamos hablar de esto y darle un vuelco a la canción, porque como funcionan como historias, el contenido también va variando. Pero eso en Sí. general, es siempre un trabajo colectivo, generalmente en prosa y riman, pero ya próximamente, en el próximo disco, queremos buscar otro tipo de narrativas que tal vez se acerquen a esto que decían recién, de la mirada de las niñas, de cómo perciben la realidad de los niños y las niñas, y acercarnos desde el lenguaje y la música a esas vivencias e imaginarios. Y además también expresarnos de otras maneras, tal vez no tan cantadas, sino también teatralizadas, utilizar más los cuentos. Ahí va a ser una nueva búsqueda también de cómo vamos a comunicar nuestras canciones. Qué lindo. Andrés, una pregunta. Yo creo que más allá del grupo, eh, porque bueno, acá todos entendemos la música como una forma de vida, una forma de expresar ideas, una forma, tiene muchas palabras, muchas frases, la música en general, pero ¿cómo, ¿cómo crees que a nivel nacional se llega a la primera infancia con la música? Porque hoy en día están de moda muchos métodos, metodología, tenemos Gordon, tenemos Suzuki, tenemos 50.000 formas de enseñar música a un chico. Eh, a modo personal, yo con mi hija, yo creo que lo hago más a la antigua, ocupo un poco de música en colores, pero en general, que ella crea su propio ritmo, buscar su propia búsqueda en general, pero a nivel educacional, a nivel nacional, hay un modelo educativo que busca en general que el chico, claro, cante canciones, aprenda el himno, no sé, el himno nacional de principio a fin, pero sin comprender las letras, sin escucharlas, porque eso también pasa. Mucha gente se puede aprender la música de Guachú, de Mazapán o el grupo que sea, pero sin entender la letra, sin entender el contexto de lo que dice. O sea, últimamente, ahora que tengo hijos, me ha tocado escuchar música infantil donde tiene un contexto donde busca el tema de los abusos sexuales. Entonces, que la persona poder tocar ese tema en la primera infancia, pero que es un tema complicado, porque generalmente todos traten de evitarlo, pero es un tema que se tiene que hablar porque hay una responsabilidad y el chico tiene que aprender a hacerlo. A mí me pasó, por ejemplo, que a mi hija no queríamos mandar al jardín, bueno, estuvo una semana, pero estuvimos todo el verano enseñándole palabras o cosas y ciertas formas donde sí tenía que permitir ciertas cosas a ella y ciertas cosas no tenía que permitirlas, y ciertas cosas tenía que contarnos y ciertas cosas que no. Entonces, llevando todo ese concepto que pasa a nivel de sociedad, educacional y todo, ¿cómo crees tú o cómo ves el ambiente musical, llevándolo hacia la música en la primera infancia? ¿Qué sientes que falta o qué sientes que vamos bien a nivel global? Em, no sé a cuál de los dos, voy a tratar de responder los dos mundos musicales para la infancia que veo. Por una parte, lo que hablaba al principio de la enseñanza musical, ¿no? Yo tengo la suerte de tener hartos alumnitos pequeños, pequeñines y pequeñinas que durante harto tiempo he tenido la suerte de enseñarles piano, enseñarles composición y cositas, música en general, no necesariamente piano. Y, y yo creo que una manera muy bacán de llegar a ellas es con los juegos. El juego es un lenguaje muy propio de la infancia y,
y si tú empapas de fantasía, empapas las cosas que de repente son súper técnicas, por ejemplo, si quería aprender un instrumento nuevo, tenéis que hacer escalas, que es más aburrido que hacer escalas, ¿no? Para alguien que tenéis que estar repitiendo, que no te sale. Sí, Si le buscáis una vuelta, le dais una vuelta lúdica, eh, se transforma en un desafío más interesante, creo yo. A mí me ha resultado bastante bien esa metodología. A mí me falta igual leer, me encantaría informarme un poco más de metodologías existentes, pero yo tengo inventé una especie de videojuego, ahora que hacemos clases online, sí. que se llama Piano Calipsis, y es puras imágenes, puro gráficos, ¿no? En donde tienen un monito que se va moviendo por distintas partes, y a medida que van tocando escalas, por ejemplo, pueden pasar distintas etapas. Y eso es un desafío que les da entusiasmo para que les salgan bien las escalas, si no van perdiendo sus vidas, etcétera. Es como toda una aventura. Entonces, Qué interesante lo que me cuentas porque es muy, hoy en día, como que todo lo, bueno, siempre está como la historia del tipo que quiere jugar un videojuego, que se engancha con el tema de las vidas, que se engancha con el tema de la aventura. Entonces, muy interesante con lo que planteas. sí, sí, de todas maneras, yo creo que he tenido muy buenos resultados siempre planteando las cosas como juego, o mezclando las cosas, las clases con juego, porque hay que hacer cosas fome, pero se puede darle una vuelta, se puede dar una vuelta a eso que puede ser aburrido de primera, ¿no? Y con respecto a la música, cómo se está trabajando en Chile, yo veo con alegría cómo han surgido muchas instancias, muchas compañías, muchos grupos en estos últimos años para la infancia y cómo se está generando una suerte de reflexión a través de no solo de la música para la infancia, sino que de la infancia en sí misma. Y esa reflexión, esa puesta en crisis de la infancia se nota muchas veces en la música. Em, y bueno, apoyando un poco lo que decía José con respecto a la música para la infancia, la música, cualquier música puede ser para la infancia, yo creo que lo que determina es la letra. Yo estoy como, esa es mi teoría, que la letra es la que te determina si una canción está dirigida a la infancia. ¿Y qué es lo que ha pasado con la música para la infancia o con las letras de infancia durante los años que he estado como pegando acá en Chile? Que primero eh, bueno, primero antes no se consideraba la infancia. Hace muchos años la infancia es un grupo etario relativamente nuevo, ¿no? Antes eran como casi propiedad de los adultos, de los padres. La infancia se fue generando, el siglo pasado se le fue dando más relevancia y siempre cuando apareció la infancia como de un ámbito, de una forma vertical. Es algo que todavía no se rompe, todavía los adultos estamos por sobre los niños y las niñas. Eso nuestra sociedad es adultocentrista, absolutamente. Pero eso se notaba mucho antes en la música para la infancia, porque casi todas las músicas eran de apréndete a lavar los dientes, pórtate bien, como no es por menospreciar esas canciones, no me crean que le estoy tirando a Ping Pong No, por favor y gracias. No, esas canciones servían, tenían un rol, tenían un propósito de educar, ¿no? De hacer que el niño crezca de una buena forma, que es uno de los roles que aún sigue teniendo la música para la infancia. Pero a ¿sabes mí lo qué? que me Mira, entusiasma, perdón, a mí lo que me entusiasma y lo que me gusta y que me da alegría ver que se abre es que los cuestionamientos a la infancia misma han sido tan importantes dentro del mundo artístico, el mundo musical en nuestro caso, que ya con 31 minutos, por ejemplo, ya se empiezan a crear canciones que representen o intentan representar la vivencia del niño como tal. Cuando tenía una canción que es Rin Rin Raja, que es toco el timbre y salgo corriendo, ¿cachai? Como algo que uno como adulto podría decir, no, no haga eso, niño, como no lo hagas, va a molestar a las personas. No es algo como quizás una buena educación, pero está reflejando todo la vida, ¿cachai? Al igual como hay canciones para adolescentes que hablan de sí, sufrimiento, de desamor, canciones que hablan de cosas que nos tocan a los adultos, tiene que haber también, y está habiendo cada vez más músicas que sirvan para la sí, representación sí. de la infancia.
Sí, acá, bueno, acá vino René Silva, primero que nada, a trabajar con niños muy chicos, con la música contemporánea. También hay todo un tema de la música contemporánea que se está gestando a nivel nacional, también en los primeros niveles, lo cual es muy, muy lindo. Eh, una pregunta que iba a hacer, que creo que es interesante, se me fue ahora, perdón, que ya hasta ahora yo me levanto, mira, yo me levanto a las 5 de la mañana, ya que todo el mundo No. está escuchando, ya que si lo escucha me levanto a las 5 porque mi hija se despierta a las 5, entonces después a la otra le llevo la mamadera, y bueno, en general a mí a mí me gusta, pero la música tiene que ver mucho también por las sociedades, o por cómo se lleva el mundo. Me ha tocado gente muy vieja que le parece muy raro que yo, qué sé yo, que yo me quede muchas veces con mi hija mucho rato. Porque, por ejemplo, con mi esposa, que también es flautista, yo renuncié a algunas horas y dejé algunos trabajos. Tengo la suerte de dejarlos eh, por, por una cosa, dejar y tener más tiempo libre. ¿Para qué? Para estar con mi hija. Y a muchos compañeros o a gente cercana le parecía muy raro. ¿Por qué vas? ¿Por qué vas a darle tiempo a tus hijos si está tu esposa en la casa? Y era muy, muy extraño. Yo, al verdad, yo no lo entendía. Era muy chistoso porque decía Tema como, patriarcal. sí, yo la verdad que no lo comprendía. Para mí era muy raro porque era obvio, yo desde el momento que nació mi hija, era obvio que yo iba a estar con mi hija, era obvio que yo me iba a dedicar a eso. De hecho, eh, para el parto, hicimos parto natural con mi primera hija, y yo me preparé, tomé curso y todo, hablé con amigos médicos para yo sacarla y todo el tema, porque era un tema que a mí me interesa mucho, pero al mismo tiempo hay mucha gente que es como, pero ¿por qué vas a hacer esto? ¿Para qué lo vas a hacer? Entonces, a nivel social, la sociedad está cambiando, donde la mujer ahora, de hecho, en los últimos 10 años hemos tenido grandes directoras de orquesta, mujeres, grandes compositoras, mujeres, o siempre las tuvimos y nunca nos dimos cuenta. Yo creo que por ahí va la cosa. Gente en el teatro, escribiendo hermosamente, y ahora creo que se está gestando los espacios que son necesarios para una sociedad y ser diversos en todos los temas. Me pasa mucho por ejemplo, escucho música o me pongo a escuchar música antigua y de repente, no sé por qué, pero el otro día mi esposa me decía, porque dice Anónimos, lo más probable es que haya sido una mujer, pero yo en mi cabeza, a nivel educativo, siempre me enseñaron, bueno, la compuso alguien y yo, ese alguien, te lo hacen ver que es un hombre y se perdió la música, pero nunca te hacen ver o dudar de que esa composición o esa literatura, cualquier cosa que hayan puesto, que esté anónimo, haya sido una mujer y por miedo a lo que pasaba socialmente, no se ha atrevido a poner su nombre. Entonces, es súper loco cómo ha cambiado en los últimos 10 años toda la sociedad. De hecho, con la música Y 31. espérate que si logra pasar lo que a mí me encantaría que pasara esto, estas opresiones que se están liderando cada vez más, estos movimientos que están saliendo antiopresión, van a llegar contra el adultocentrismo. A mí me encantaría después ver obras de teatro escritas por niños, músicas escritas por niños, como que estén más metidos en la sociedad. Y yo he escuchado mucha gente que esto le parece un disparate, ¿no? ¿Cómo van a ser un niño? Van a encargarse de ciertas cosas. Pero así como les parecía un disparate también a estos señores que tú cuidaras a tu hija y que tu esposa estuviera trabajando, ¿cachai? También los niños tienen mucho que aportar a la sociedad, muchísimo. Y no se Sí, trata, siempre hay quien va a caricaturizar, ¿no? Siempre está esa opinión que dice, ay, pero si ponía un niño a dirigir un avión, van a estrellar y se van a morir todos. No se trata de eso, no vamos a poner a los niños en la torre de control de un avión, ¿cachai? Pero darle su espacio, darle un lugar con una voz, porque tienen mucho que aportarnos, muchas cosas que nosotros no vemos, los adultos no ven, porque a medida que van creciendo, además, a mí me encantó lo que dijo José y lo que dijiste tú acerca de la forma de vida infantil, cómo tú vives la infancia. A propósito de Dark, somos nosotros nuestros pasados también, po. Nosotros todos fuimos niños, entonces está ahí el salva de chico en ti,
que se nos vaya olvidando o que lo vayamos renegando en una cosa súper implantada, ¿no? Esta cultura del crecimiento, esta cultura de tú desde chico te metes en una escuela para aprender, crecí, y hasta que llegáis a la edad adulta, que es la culminación de la sabiduría humana. De- Se pierden muchas cosas, se pierden muchas mm, cosas que harían sí. esta sociedad mucho mejor. A mí me pasa, tal vez me queme, cuando escuchen esto me voy a quemar lo más probable, pero hoy día me llamó la tía del jardín, una de las tías, no quiero dar nombre, nada, de X jardín, y me llama y me dice, ¿cómo está Maya, mi hija? Yo muy bien, ahora que está mi otra hija que tiene 7 meses, ha estado un poco celosa, pero la hemos sacado, hemos sabido hacer otras actividades para que ella tome, se posesione ella sola y no esté celosa de la hermana. Entonces me dice, ¿y cómo lo haces? Nada, le he enseñado a lavar la loza, a cocinar, pero si tiene 2 años. Pero mi cabeza volvió a ese mismo pensamiento de, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? O sea, que ella me ayude a cocinar. Claro, siempre hay un tema de responsabilidad, siempre hay un miedo. Yo creo que la palabra en general es el miedo, el hecho de que no atreverse a dar, eh, no sé, a darle responsabilidad a los niños, que es sumamente importante, porque cuando uno, o sea, escribe una canción, escribe algo, o sea, uno espera que siempre el músico piense que el músico se va a crear cuando llega a la universidad o cuando llega a su juventud y empieza a tomar una guitarra, un piano y empieza a tocar. Y no es así. Si tú no siembras, jamás vas a poder cosechar. Y es un tiempo, es un trabajo de muchísimo, muchísimo tiempo. Es algo, una reflexión que hice el otro día, que a una alumna que me hablaba de, claro, de que ella quería ir a hacer otras cosas. Yo le hablaba de que hay que respetar un proceso. Y él me decía, ¿pero por qué? Yo le decía, hay un proceso que es muy importante, hay un proceso que hay que adelantarse y un proceso que no. Pero, sobre todo, si tú, yo le decía, por ejemplo, a mí me ha tocado comprar tomate en la verdulería, que tiene un sabor, pero al mismo tiempo acá, que está el pueblo originario mapuche, que he ido a comprar con ellos al Trafking Tube, que es el lugar de intercambio, tomate, y el sabor, te lo prometo, querido, el sabor, la textura es completamente distinto. Entonces, yo le explicaba a mis alumnos, le decía que claro, que ellos trabajan la tierra, hay un amor hacia la tierra, hay un amor hacia cosechar, y no se apura un proceso, se respeta el proceso y se le entrega amor al proceso. Y ellos esperan aprender a respetar los tiempos de cada persona. No, y yo le decía que el problema de la educación es que creen que ya, con 14 años tú tienes que saber esto, y esto es lo que tú tienes que hacer y listo, se acabó. No, cada persona tiene su propio proceso, y respetar ese proceso para cuando llegue ese tomate, que tú lo comes, decir, wow, increíble. Y es ahí donde yo creo que hay un problema que tenemos que como sociedad cambiar. Y es muy lindo que todo esto se esté gestando con grandes músicos. Para mí también es muy lindo tener compañeros, grandes amigos, compositores, músicos, intérpretes, gente de las artes que se esté dedicando a esto, porque, porque creo que, o sea, es parte de un proceso que vamos a vivir. Josefa, yo creo que tu conexión ahora está un poco mejor, ¿no es cierto? Parece que no, a ver. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, vamos nomás. Sí. Bueno, me gustaría escuchar tu opinión de todo lo que hemos hablado un poco. Vamos a cruzar Hemos los dedos hablado para que... de muchas cosas. ¿Qué puedo decir? Que comparto mucho las opiniones, sobre todo con lo que estábamos hablando del tema de la infancia. Quería comentar algo que a nivel también de creativo, nosotros también trabajamos mucho en las desde el juego. Ese lugar no solamente nos hace volver a nuestra infancia, uno siempre a 80 años, 90 años, a uno siempre le va a gustar si es algo muy entretenido, sea la edad que sea, si te gusta jugar, si el
juego hay mucha creación desde el juego, hay mucho que entregar también. La mayoría del colectivo de Huachún, también desde el juego, desde las herramientas que hemos tomado, hemos trabajado en compañía, eso también ¿me escuchan? Se me queda pegado. No, vamos bien, vamos, se entiende, se va entendiendo, vámonos. Vamos que se puede. Sí. Entonces, es desde ese lugar también que no solamente creamos, sino que practicamos nuestro oficio. Ok. Nos quedamos todos en silencio viendo si se entendió lo que dijiste, en verdad. ¿Por qué nace el nombre Huachún? Bernardo, si quiere responder. Gran pregunta. Gran pregunta. Sí, hay una serie de teorías muy entretenidas por parte de otros, así como también maneras de escribirlo. Pero Huachún fue una palabra que surgió desde el juego, de la sonoridad que tiene Huachún. Con el Andrés creo en un chat, lo tengo por ahí guardado. Empezamos, ¿qué nombre le ponemos? Apareció la palabra Huachún y nos gustó porque suena como un estornudo también. Y al mismo tiempo, al ser una palabra inventada, también podíamos dotarla de significado, el que nosotros quisiéramos. Entonces, en alguna serie de conversaciones nos hemos dado cuenta que Huachún como concepto significa carnaval, significa juego, significa improvisación, diversidad, colores, creatividad, niñez, arcoíris. Y así muchas palabras que tienen también mucho que ver con lo que es Huachún, con la colaboratividad, con el trabajo en equipo. Entonces, claro, cada vez que nos preguntan esta pregunta, el nombre el origen del nombre Huachún, damos este mismo relato, que también puede significar lo que tú quieras, por ejemplo. Sí. ¿Tienes alguna cábala cuando están en el escenario? O? Sí, decimos, piedra, piedra, piedra. Yo, la verdad que ha sido un grato momento de Yo quería conversación. comentar algo del nombre. Sí, por favor. Que yo soy solamente en este colectivo, sino que también encuentro interesante cuando el espectador tiene que completar lo que uno está como entregando. Es un encuentro finalmente. Entonces, el nombre Huachún es muy bonito, cada uno tenga su propio signo. Puede ser desde arcoíris hasta Cali o hasta un estornudo. Entonces, es muy bonito también que el espectador, y de lo que hablábamos también de la opinión de los niños, se le pregunta a los niños, ¿qué significa para ti más de algún significado particular, pero que también es lo que ellos comprenden de nuestras canciones o música? Bonito también que ellos interpreten lo que ellos viven con respecto a trabajo y timbre. Se pegó la última parte, pero se logra entender un poco la idea en general. Me gustaría, ya como para ir cerrando un poco, para no quitarles tampoco tanto tiempo, ¿quién se atrevería a cantar algo? Es que yo no sé cómo es así acá. Sí, porque no sabemos quién está al lado de quién, pero yo me veo al medio. La que habla sí, canta. Oh, hablaste tú. Ok, partan.
Ya. Justo tenía un ukelele aquí al lado. ¿No preparado? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Voy a cantar una de las canciones primas de Huachún, que habla de un pez que entiende todo al revés. ¿La Jono lo tendrá por ahí? ¿A nuestro amigo Pez? A ¿No ver. tienes a mano? Y lo fue a buscar. Esperemos que cuando esto termine, desde ya poderlos traer nuevamente a Panguipulli, o trae sí o sí, esperemos que esto se acabe pronto, que la gente que tome conciencia, no me gusta decir quédate en casa porque hay gente que en verdad necesita salir a trabajar a la calle. Entonces me gusta decir que tomemos conciencia, que hay gente que en verdad necesita por un tema de necesidad, por un tema de la precarización laboral, pero hay gente que en verdad no necesita salir, así que esa persona que no necesita salir y que está boludeando, ese sí quédate en casa, para que podamos, porque es muy lindo todo esto, pero no es lo mismo estar en vivo, estar con el público, no, ustedes me entienden, que son músicos, que yo ya estoy cansado de tocar onlinemente, así que quiero que esto termine por el bien de todos. Bernardo, activa tu... Ya. Dale. 1, 2, 3 y... Esta es la historia de un pez que confunde todo, todo le entiende al revés. Esta es la historia de un pez que confunde todo, todo le entiende al revés. Cuando está triste, solo sonríe, pero se alegra y se pone a llorar. Esta es la historia de un pez que confunde todo, todo le entiende al revés. Cuando hace frío, se desabriga, pero se abriga cuando hace calor. Uf. Esta es la historia de un pez que confunde todo, todo le entiende al revés. Cuando hay luz verde, él se detiene. ¡Stop! Y en la luz roja decide avanzar. Si lo saludan, él se despide, le dicen chao y él dice hello. Esta es la historia de un pez que confunde todo, todo le entiende al revés, todo le entiende al revés, todo le entiende al revés. Bravo. Me encantó que me apañaron mucho en el stop. Eso fue hermoso e improvisado. Sí. Esto no estuvo... No, oye, muchísimas gracias. Quiero Gracias a ti por la agradecer. invitación. No sé si alguien más quiere decir lo último. ¿No? Quizás, ¿Nadie? sí, quizás que nos busquen en nuestras redes. Estamos en Facebook y en Instagram como Música Huachún. Ah, no, en Facebook ponen Huachún nomás y le aparecemos. En Instagram es @musicahuachún. En YouTube también Huachún y en Spotify Huachún. Se escribe con W-A-C-H-U-N. W-A-C-H-U-N. Ahí están todas nuestras canciones, todos nuestros videitos. Suscríbanse al YouTube que estamos subiendo muchos videos muy buenos, muy bonitos.
Así que eso, esperamos que les llegue a muchas personas y que les guste nuestro trabajo. Y Yo me voy a también- suscribir. Y también Por favor, José. busquen Clean Chile, que es la organización de músicos que trabajan con la infancia que existe en Chile, que agrupa muchas bandas de música y teatro, que mezclan. Y también porque tenemos un programa de radio que se da todos los domingos a la 1 de la tarde, que se llama Que siga el recreo, y que justamente trata de muchas de las cosas que dijimos hoy día. Además ahí van a poder conocer a otros grupos, si siguen las redes en Instagram y Facebook, de Clean Chile. Y van a poder ver también qué otros tipos de música existen, cuáles les gusta, y etcétera. Así vamos haciendo crecer esta familia. Josefa, activa el micrófono nomás. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que podamos ver pronto. Llegará el momento, como tú dijiste, los que podamos, a que no vengas, no, lamentablemente no le da otra, sino no comen, así que, pero bueno, esperemos que nos volvamos a ver las cosas, a cómo están. Etip, dup, etip, tip, tup, tip. Ok. Ahí se Muchas pegó gracias. totalmente. Sí. Bueno, Bernie. ¿A última cosa quieres decir algo más? ¿Yo? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nos encantó este espacio de reflexión. A nosotros nos gusta mucho reflexionar y hablar sobre estas temáticas que nos apasionan, porque nuestro trabajo musical con Huachún va más allá de la música, sino con la relación que tenemos con las niñas que hay en nuestro territorio, tanto como las niñas que fuimos. Así que bacán, muchas gracias por las preguntas. Y síganos en las redes, se vienen pronto nuevos videos, se viene el nuevo disco que lo vamos a hacer, llueve o truene, haya una nueva pandemia de sapos voladores o lo que sea, va a salir el disco, así que eso, atentas y atentos. Y gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y queremos agradecer a la Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli y al área de educación de la Corporación Municipal de Panguipulli por este espacio. Así que nos estamos viendo hasta la próxima. Muchísimas gracias. Corporación Municipal de Panguipulli, junto a Corporación de Adelanto, Amigos de Panguipulli, presentó especial Vive la Música.